Pues estamos con José Javier Esparza, periodista, escritor, presentador de la principal tertulia política en televisión española, El Gato al Agua, y primera entrevista de Hércules en este 2025. Muchas gracias por estar con nosotros, José Javier. Gracias a vosotros y además muy honrado porque el trabajo de Hércules lo sigo desde hace meses y me parece maravilloso. Muchas gracias. Has acabado 2024 con nuevo libro, El Jinete de Luz, una novela que vuelve a la Reconquista, de la que ya tienes una trilogía, además. ¿Qué vamos a encontrar en este libro sobre la batalla prohibida de Clavijo? Bueno, el Jinete de Luz cierra, por así decir, la serie de novelas sobre la Reconquista. Sobre la Reconquista tengo una trilogía de historia, específicamente historia, nada novelado, todo histórico. La Gran Aventura del Reino de Asturias, Muros y Cristianos y Santiago y Cierra España. Y además ocurrió que haciendo precisamente esta historia, y muy en particular la crónica de los años iniciales de la Reconquista, descubrí una cantidad de historias asombrosas, realmente de una potencia épica descomunal, que por la falta de fuentes había que contar novelándolas, porque si no era muy complicado, ¿no? Así que empecé con El Caballero del Jabalí Blanco, que es la novela de los pioneros de la Reconquista, los colonos que empiezan a tomar tierras saltando los montes cantábricos. Siguió con El Reino del Norte, Los demonios del mar después, y ahora este Jinete de Luz, que es, por así decir, el cierre del reinado de Ramiro I, año 850 aproximadamente, con un episodio fundamental en la Edad Media española, que es la aparición de Santiago Apóstol en la batalla de Clavijo, precisamente. Episodio fundamental, además, porque desde el punto de vista historiográfico de los hechos, Clavijo en principio nunca existió como batalla. Sin embargo, alrededor de ese suceso se desarrollan muchas historias. Hay, por otra parte, suficientes razones para pensar que algo sí ocurrió, que no fue exactamente esta batalla con la aparición del apóstol, y en todo caso iba a determinar la conciencia de los españoles durante muchísimo tiempo, ¿no? Así que era un tema que necesariamente había que tratar. ¿Y crees que está pasando con la Reconquista algo parecido a lo ocurrido con el descubrimiento de América y la Hispanidad, que cada vez más españoles le conceden la importancia histórica que tuvo, quieren conocer bien los hechos y además lo reivindican ante una parte de la sociedad que se avergüenza de todo lo que tiene que ver con nuestra identidad, nuestra historia? A mí me parece que sí, y me parece además una noticia fantástica. Creo que es lo mejor que ha pasado en la cultura española en el último medio siglo, es decir, de unos 15, 20 años a esta parte, la sociedad española ha empezado a reapropiarse de su historia, de su identidad, de su trayectoria colectiva, y lo ha hecho además la gente al margen del poder, porque el poder normalmente ha estado en el lado contrario, es decir, en el lado de la anulación de la identidad, de la proscripción de la historia. Ha sido la gente la que ha empezado a consumir relatos para descubrir quién es realmente. Uno no puede vivir permanentemente odiándose, ni individual ni colectivamente. Y los españoles durante muchísimo tiempo se les ha estado conduciendo a odiarse como españoles. Tú podías ser catalán, podías ser andaluz, podías ser, pero español era una cosa muy fea. Y todo lo que habíamos hecho estaba muy mal. La Reconquista era una cosa terrorífica, porque habíamos acabado con ese foco de tolerancia que era el Islam. Y el descubrimiento de América fue una cosa terrorífica, porque habíamos acabado con ese foco de paz que eran las civilizaciones amerindias. Todo eso es mentira. Ni el Islam era un foco de tolerancia, ni las civilizaciones amerindias eran un foco de luz. Al contrario, es precisamente la Reconquista primero, después la conquista de América y muy en particular la construcción de la Hispanidad lo que da forma enteramente a lo que somos hoy. Y por supuesto que, como toda la historia, tiene sus luces y sus sombras, claro que sí, porque somos humanos, pero creo que objetivamente el legado histórico de los españoles es monumental. Creo que es eso lo que la gente ha empezado a redescubrir, ¿no? E insisto, es una magnífica noticia. Totalmente. Si tuvieras que resumir la Reconquista en una idea o lema, ¿cuál sería? Esto es nuestro. Creo que es un poco la idea desde el principio. Esto es nuestro. Hay mucha polémica sobre si el término reconquista está bien o mal empleado, porque, hombre, al fin y al cabo una conquista no era, porque... lo que quieras. Lo que hay desde el principio, y desde el principio que nos conste, es la crónica mozárabe del año 754, es decir, muy temprano. Una idea de que había algo que se había perdido. La pérdida de España, de la que habla la crónica mozárabe de ese año, tan temprano como apenas 40 años después de la invasión musulmana. Y esa idea de que tenías derecho a recuperar algo es permanente. Así como la idea de reconstruir, de recrear,
el viejo reino godo, eso es más difuso, más difícil, así como la idea de que todo esto es una unidad que es España, es más difícil defenderla, al menos hasta Alfonso X el Sabio. Sin embargo, la idea de que esto es nuestro, tenemos derecho a recuperar esto, esa idea parece muy temprano. Y es la idea, por cierto, que impulsa, al margen completamente del poder, al margen de los reyes y de los condes y de los obispos, a los primeros campesinos que deciden tomar tierras en una zona expuesta a 1000 peligros porque consideran que tienen derecho a hacerlo, porque esto es nuestro. Desde luego. ¿Acabaremos teniendo que iniciar de nuevo una reconquista como el gobierno no le dé una vuelta a las políticas migratorias? Hemos sabido que tan solo este 2024 han llegado a Canarias más de 40.000 inmigrantes, sin contar los que llegan a Barajas y de demás sitios, y no solo en España, sino en el resto de Europa, como conocimos en Claro. Magdeburgo. ¿Crees que tenemos que iniciar una reconquista? A mí me parece que toda Europa ahora mismo está en trance de eso, de reconquista. Unos de forma más consciente, otros de forma menos consciente. Unos a favor del proceso, otros en contra del proceso. Pero no es un azar que el término reconquista se haya, y en español, se haya convertido en una palabra relativamente común, lo mismo en Francia que en Italia o en Alemania. Objetivamente todo el mundo siente que ha perdido algo y que esto es nuestro, igual que en ese lema del que antes hablábamos. No se puede modificar un país hasta el punto de que el natural no se reconozca en él. Y eso es lo que han hecho las políticas de inmigración masiva, de destrucción de las comunidades nacionales, y lógicamente la reacción de la gente es: yo estoy dispuesto a que entre gente, yo estoy dispuesto a albergar diferentes culturas, yo estoy dispuesto a ser demócrata, pacífico y tolerante, pero no estoy dispuesto a dejar de existir. Y el punto al que nos ha llevado en los últimos años es manifiestamente de dejar de existir, o la gente se levanta. Muy bien, y conviene que sea de forma cada vez, desde mi punto de vista, cada vez más consciente, y de que sean muy conscientes de lo que están defendiendo, que es la identidad de uno. Es muy importante la identidad real, la identidad que te ha fabricado la historia. Las naciones europeas todas, somos naciones históricas, nos hemos construido en un proceso muy largo, complicado, conflictivo, en el curso de la historia, lo mismo españoles que franceses, que ingleses o que italianos o alemanes. Todo eso ha dado forma a una identidad, y por saber quién eres, puedes plantearte cierta autonomía sobre tu propio gobierno. O sea, eso que se llama democracia es absolutamente imposible si no hay un demos, un pueblo con conciencia de ser tal, ¿no? Estas políticas de destrucción de la identidad a lo que conducen es a que los pueblos pierdan la conciencia de quiénes son, y por tanto, desde mi punto de vista, que la democracia desaparezca, para quedar simplemente en manos de una oligarquía a la que puedes votar eventualmente cada cuatro años. La reconquista de la propia identidad es un elemento fundamental para conservar nuestras libertades, nuestra democracia, nuestra forma europea, enteramente europea, de estar en el mundo. No solo eres periodista, escritor, sino que además te dedicaste activamente a la política durante el gobierno de José María Aznar. Entre los años 2000 y 2004 fuiste director del gabinete del secretario de Estado de Cultura, Luis Alberto de Cuenca. Conoces la política desde dentro, ¿no? Especialmente al Partido Popular. ¿Hay alguna esperanza en nuestra clase política? En la clase política en general ha ocurrido lo mismo en la derecha que en la izquierda, un proceso que no es exclusivo de España, contra lo que pueda parecer, que es el de un progresivo empobrecimiento de las clases políticas. Empobrecimiento que fundamentalmente obedece a que es un viejo asunto, desde Roberto Mijes, es la ley de hierro de la oligarquía en los partidos políticos. Al final terminas construyendo grupos de poder que viven solo del poder y solo para ese poder, y por tanto se rompe el mecanismo natural de la meritocracia, eso que los romanos llamaban cursus honorum, ¿verdad? Que es lo que hacía que uno estuviera en condiciones de ostentar un cargo público porque antes ha demostrado valía para ello. Ahora mismo, tanto en el PSOE como en el PP, pero insisto, lo mismo pasa en otros países, al final lo que tienes que demostrar fundamentalmente es fidelidad a la tribu del partido, y conforme a eso se reparten puestos. Esto también va aparejado, desde mi punto de vista, a la progresiva pérdida de importancia de lo político. Es decir, el político hoy tiene mucha menos capacidad de decisión que hace 20, 25 o 30 años.
fundamentalmente porque la arma básica del poder, que es el dinero, siempre lo ha sido, está en otras manos. Y cuando son los fondos de inversión transnacionales los que determinan tu política energética, tu política comercial, la política se acabó, se convierte simplemente en un juego, por así decir, para dentro de casa. Todo eso hace también que las grandes cabezas se aparten de la política. Hoy sería inimaginable que la gran generación política de la posguerra, por ejemplo, de la segunda posguerra mundial, tanto en el conjunto de Europa como específicamente en España, hoy se dedicara a la política. Al final es una picadora de carne en la que tienes que estar todo el día en X poniendo post, peleándote con unos o con otros mientras los trenes se caen, ¿no? En ese sentido hay que redignificar por entero la política, pero no puedes redignificar la política si no dotas al ejercicio de la política de lo fundamental, que es la capacidad para construir un destino, para decidir un destino, porque la política es fundamentalmente decisión. Eso es un ejercicio peligrosísimo hoy en día. Significa que el político tiene que decir yo quiero que mi país primero sea mío, es decir, sea el mío, no sea otra cosa, no sea la Unión Europea, no sea el occidente global, no sea, o sea mi país, mi nación, vaya por este camino, para lo cual le pido a la gente que me vote. Y donde yo quiero es aquí, y eso significa al final soberanía. Y eso se ha convertido hoy en el gran reto de todas las naciones europeas, reconquistar su soberanía política al mismo tiempo que su identidad histórica, que su identidad cultural. En un contexto así, yo creo que sería posible que surjan de nuevo figuras políticas dignas de ese nombre, dignas de la riquísima tradición política española y europea en general, que hoy queda al final pues, reducida a gente como Bolaños, o Puente o Borja Semper. Imagino que, como has mencionado, hace 20-25 años, cuando tú haces esta incursión en el gobierno de Aznar, la política pues era otra cosa, ¿no? ¿Pensabas que algún día podríamos aguantar los españoles un nivel de corrupción como se está dando en la actualidad con Pedro Sánchez y todo su entorno? Es difícil, es interesante eso que planteas, porque claro, cuando yo estaba en política, perdón, la política siempre ha sido puerto de arrebatacapas y patio de monipodio, siempre ha habido trampas, triquiñuelas, siempre ha habido corrupción, eso está en el ser humano, es decir, tampoco... Pero lo que yo recuerdo es que la gente era más normal. Yo viví un episodio que además se puede contar y los protagonistas del episodio no me dejarán mentir, que fue la transformación del Partido Socialista de lo que era un Partido Socialista a convertirse en una secta destructiva con la llegada de Zapatero, que fue en la parte concreta que yo pude vivir en primera persona, el cambio de la interlocución en política cultural de Joaquín Leguina a Carmen Chacón. Durante una parte concreta de la legislatura, nuestro interlocutor con el PSOE era Joaquín Leguina, con el que nos peleábamos todo el tiempo. Pero era una persona normal, tenía la idea, en fin, clara del bien común, su idea, pero era esa, ¿no? De tal forma que las polémicas, las discusiones eran siempre, aparte de que Leguina es una persona muy cordial, de tal forma que siempre eran cordiales, con un marco objetivo, ¿no? Y yo pienso que lo mejor es esto. Bueno, cuando llegó Zapatero, se apartó a Joaquín Leguina de la interlocución en materia cultural. Nosotros éramos gobierno, él era oposición, y llegó Carmen Chacón. Y Carmen Chacón llegó con una idea puramente sectaria, es decir, yo no puedo estar de acuerdo contigo porque yo soy el PSOE y tú eres el PP, y mi función no es que, por ejemplo, un ejemplo concreto, la Orquesta Nacional de España tenga un estatuto el mejor posible. No, mi función es hacerte fracasar a ti. Pero todos estamos locos. Estamos hablando de la Orquesta Nacional de España, leche, es una cosa bastante, ¿cómo decirte? Bueno, te pongo este ejemplo porque es efectivamente el que se dio, ¿no? Este cambio de orientación, claro, lo funde todo. Porque tú puedes entenderte con alguien que piensa distinto de ti, y lo lógico es que hay alguien que piensa de forma diferente, ¿verdad? Si tienes, por así decir, perdón por citar a Habermas, un horizonte comunicativo, ¿verdad?, común, te puedes entender sobre algo. Pero si no es posible la comunicación, porque el otro de entrada lo que quiere es aniquilarte, entonces la política realmente se acabó. Entonces era otra cosa diferente. Entonces era un mundo tribal, era un mundo puramente hostil, en el que construir algo parecido a una nación se hace imposible. Y has hablado del Partido Popular y el Partido Socialista de hace unos años, unos cuantos años.
¿Cómo valoras al partido, cómo ves al Partido Popular en la actualidad y a alguno de sus dirigentes más destacados, como es la señora Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid? ¿Qué valoración haces de ellos? El Partido Popular es un partido de poder, es decir, es un partido como PSOE, es un partido que desde el principio del sistema del 78 en España tiene una función concreta, ¿verdad? Sobre la base implícita de que todos los firmantes de aquel pacto estarían de acuerdo en mantener el sistema. Hay un momento, que es con Zapatero, en el que el PSOE prescinde de esa posición, deja de interesarse en ese pacto, y el PP se queda, imagínate un frontón sujeto por dos columnas, se queda siendo la única columna que cree que aún sujeta el frontón, ya no hay frontón, ya no hay nada que sujete. Y el PP está en esa situación ahora mismo, es decir, sigue pensando que él es Cánovas para que llegue un Sagasta, pero Sagasta se ha marchado. Sagasta se ha ido. Ya no hay nadie más que él allí tratando de sujetar algo que sencillamente se ha caído y ellos todavía no lo ven. Por otra parte, por ser precisamente el partido de poder, ha ido viéndose afectado por la misma dinámica que ha ido deteriorando progresivamente el sistema, que es la deriva autonómica. De tal forma que allá donde gobiernan han ido construyendo oligarquías territoriales, igual que ha hecho el PSOE, pero en fin, que cada vez atienden más a su interés específicamente local y cada vez menos al interés del conjunto de la nación. Y así podemos ver hoy como, por ejemplo, en Galicia, por Andalucía, ¿verdad? Hay un Partido Popular que es fundamentalmente el Partido Popular do Pobo Galego, el Partido Popular del pueblo andaluz, etc. Y ha dejado cada vez más de tener presente la referencia específicamente nacional. En ese contexto, Isabel Díaz Ayuso, que por otra parte somos amigos, en fin, aunque hace mucho que no la puedo saludar, pero bueno, la conozco hace muchísimos años, ocupa un papel francamente singular, porque en principio lo que ella representa a ojos de la mayor parte de la masa de votantes del PP es el PP antiguo. Claro, la pregunta que hay que hacerse, y yo estoy seguro de que ella se la hace, es hasta qué punto realmente ella está representando algo que quizá pueda volver a existir, es decir, una derecha liberal conservadora nacional, o por el contrario, es la coartada de un partido ya descompuesto, ¿verdad?, para que ese votante siga pensando que el PP encarna eso, ¿no? Sinceramente no lo sé, pero en todo caso está muy claro que su función es, dentro de la estrategia general del Partido Popular, es esa. Isabel Díaz Ayuso jamás la dejarán llegar a la cúspide del Partido Popular, pero al mismo tiempo necesitan la existencia de personalidades como ella para poder retener a un votante de la derecha sociológica que aún cree que el PP es una alternativa. Es una solución. A lo largo de los años, ¿cómo has visto evolucionar el panorama mediático en España? ¿Te sientes optimista o pesimista respecto al futuro de los medios de comunicación tradicionales, si es que se pueden llamar así? Bueno, me siento optimista porque ha estallado, y eso es una buena cosa, porque el camino había venido siendo el de una progresiva esclerosis y una concomitante dependencia del poder. Yo me dediqué 20 años a hacer crítica de televisión, pero una cosa que pues, desde 1990 y qué, cuando empezaron las privadas. Desde ahí 20 años seguidos, todos los días crítica de televisión en el grupo Correo o Igocentro, que tenía varias cabeceras. Y bueno, ibas viendo cuál era la evolución de las cadenas de televisión y de la comunicación comercial en España, al mismo tiempo que ibas viendo cómo los periódicos progresivamente perdían lectores en papel, cómo empezaban las ediciones digitales que no conseguían monetizar, cómo, muy particularmente a partir de la crisis de 2008, crisis económica, quiero decir, el mercado de la publicidad se cerró, como simultáneamente en España el poder aprovechaba para limitar ferozmente la posibilidad de un libre mercado de comunicación, atendiendo solo a privilegiar a los oligopolios, y cómo la comunicación se iba convirtiendo en algo cada vez más y más hostil, ¿no? Y cómo, por cierto, y no es en absoluto algo que haya ocurrido al margen, el estatuto del periodista pasaba de ser el de un profesional a ser el de un asalariado menesteroso. Claro. Bueno, eso se ha roto. Y se ha roto, y tengo que decir felizmente, porque se han multiplicado las posibilidades de expresión y de información a través de las redes, se han multiplicado también las posibilidades de construir nuevas formas de comunicación profesionalmente
a través de las redes esto mismo que ahora estamos haciendo, por ejemplo, ¿verdad? Y eso es una gran noticia. Eso es una gran noticia porque el mundo de los medios tradicionales, todo el mundo lo vio, por ejemplo, durante la pandemia, se ha convertido simplemente en una suerte de caja boba del poder. Desde luego. Ayer mismo conocíamos que Ucrania dejaba a miles de europeos sin calefacción. ¿Es tan mala Rusia, como nos dice, como nos cuenta? Bueno, es muy interesante porque cada vez que planteas este asunto, la opinión, la gente que te está escuchando, pasa como con el conflicto entre Israel y Palestina. Todo el mundo toma partido por uno o por otro. Y me parece que la gente se olvida de plantear lo fundamental. A mí como español, que me conviene, porque la política internacional es esta, ¿verdad? Y es evidente que aquí cada uno ha jugado su propio interés. Ni Rusia ni Ucrania han buscado el interés de los españoles, ni los Estados Unidos ni el Reino Unido, ¿verdad? Han buscado el suyo propio. Y yo creo que nosotros deberíamos preguntarnos a nosotros como españoles, a España como Estado, qué es lo que le interesa. Que no sea su propio argumento de, no, es que tenemos alianzas que nos comprometen. No, no alianzas, son vasallajes. No, tu interés nacional, exactamente cuál es, desde el punto de vista de la defensa, ¿verdad? Bueno, es una pregunta que llamativamente en España nadie se hace nunca, lo cual quiere decir que no tenemos una política exterior. Y por otra parte, hay que reconocerlo tristemente, es que a nadie le importa un bledo lo que opina España. Pero bueno, esto es otra cuestión. Rusia tiene su camino propio. Rusia jamás ha mirado a otra cosa que a sí misma. Ellos son así, pero esto es así desde el principio de los tiempos, de la propia existencia de Rusia como tal. El conflicto con Ucrania es un conflicto derivado directamente de la extensión de la OTAN hacia el este. Una OTAN que nació para protegerse frente a la amenaza cierta, real, del expansionismo soviético, pero que hundida la Unión Soviética en principio no debería haber tenido razón de ser. Se reconvirtió en otra cosa que es fundamentalmente agente de los intereses geopolíticos, iba a decir norteamericanos, no es tan específicamente norteamericanos, sino más bien el núcleo de poder que aparece en torno a la colusión de los Estados Unidos, el interés británico, etc. En fin, todo ese mundo que hemos llamado el mundo global. Bueno, yo entiendo las estrategias de cada cual y los intereses de cada cual. Entiendo perfectamente que Ucrania, que es un país en buena medida artificial, con la Ucrania actual que conocemos, construido por la propia Unión Soviética con un enorme fragmento de lo que había sido el espacio tradicional histórico polaco-lituano, ucraniano, y por otra parte un espacio puramente ruso, haya atravesado por los problemas que ha atravesado. Entiendo las grietas que separan a esa sociedad. Entiendo que vean a Rusia como un enemigo y también entiendo a Rusia que vea como un enemigo a alguien que quiere ponerle una base de misiles en su patio trasero. Como era comprensible que los Estados Unidos en tiempos de Kennedy, por ejemplo, no aceptaran la presencia de misiles soviéticos en esa de Cuba. La política internacional, todo el mundo juega a su propio poder, a su propio interés. Lo que habría que preguntarse desde mi punto de vista es por qué en España nadie es capaz de decir mi interés como España es este u otro, ¿no? Claro, claro. Claro. Y en ese sentido lo que a España le ha caracterizado siempre ha sido una política de neutralidad en escenarios que no fueran el suyo propio, ¿no? Pienso en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, donde la mayor parte de la élite del país quería entrar en la guerra de Inglaterra y de Francia, porque era quien tenía los grandes negocios, ¿verdad? Hasta que Eduardo Dato, que era el presidente del gobierno entonces, majestad, lo que tenemos es esto. Con esto no podemos ir a la guerra, nos machacarán. Y España fue neutral por eso, para gran irritación de la élite política del país. Hubo un artículo de Romanones, ferviente aliadófilo, muy partidario de entrar en la guerra, representante de intereses económicos franceses e ingleses, que se llamaba Neutralidades que matan, que escribió con un seudónimo, firmó X en su periódico. A Dato lo mataron después, mira tú por dónde, pero bueno, hay que pensar que por otros motivos, ¿no? Porque él pensaba que no se podía ser neutral. Bueno, gracias a Dios fuimos neutrales, como lo fuimos en la Segunda Guerra Mundial, porque fueron dos carnicerías, ¿no? Creo que la posición de España, donde está, es evidente que tiene un solo enemigo geopolítico directo, que es Marruecos.
pero resulta que es el país al que le estamos favoreciendo permanentemente, no por voluntad propia, sino porque es lo que nos mandan los americanos. Bueno, esto es desquiciante. ¿Y qué crees que va a pasar una vez que Trump tome posesión del poder y les obligue a negociar a Rusia y Ucrania? Pues yo me imagino que allí se pacificará el asunto. Aquí hay otra cuestión que ya nos aparta del asunto propiamente español, que es el diseño que los norteamericanos tienen del poder mundial. Por decirlo de una forma muy simple. Cuando los Estados Unidos deciden pintar algo del mundo, que es a principios del siglo XX, finales del XIX, empezaron por machacarnos a nosotros, en Cuba y Filipinas, hay que recordar, se van planteando, por así decirlo, dos formas alternativas de verlo. Uno, la hegemonía nacional norteamericana como Estado, los Estados Unidos. Dos, la hegemonía mundial norteamericana como nación elegida llamada a imponer un orden en todo el mundo. ¿Vale? Y esos dos polos, por así decir, siempre han estado luchando. Nunca, ninguno de los dos discute que los Estados Unidos han de dominar el mundo, ninguno de los dos, pero uno como potencia nacional, el otro como una especie de potencia global que cree por todas partes pequeñas sucursales de los Estados Unidos. El mejor ejemplo histórico de esto último empezaron siendo los puntos del presidente Wilson después de la Primera Guerra Mundial, que no llegaron a salir porque la mayor parte de la élite política norteamericana entonces estaba en la idea de la potencia nacional, y Trump representa un poco eso. ¿Por qué es importante esto, que puede parecer tan teórico? Pues porque desde este punto de vista, la idea que uno se hace, siendo norteamericano, de cuál tiene que ser tu relación con Rusia, China, es enteramente diferente. Para el tipo que busca la extensión universal del modelo norteamericano, vinculado fundamentalmente a intereses económicos transnacionales, Rusia hay que aniquilarla. Y China también. Eso es lo que estamos. Ha sido la política que ha llevado a cabo la administración Biden, que ha terminado haciendo lo que a la otra parte, a la otra posición del poder norteamericano le tenía auténtico pavor, que era que Rusia acabara echándose en brazos de China, como así ha ocurrido. Para ellos esto es un problema terrorífico, porque que Rusia se eche en brazos de China significa que has creado un polo de poder realmente impermeable. Polo de poder que amenaza necesariamente a los Estados Unidos. Yo creo que la posición de Trump, muy claramente, es la de, llamémosle, nacionalismo norteamericano. Y su interés, por tanto, consiste en aflojar lo más posible los lazos entre Rusia y China, que no se te cree un enorme conglomerado de poder euroasiático que literalmente nos lleva a la Tercera Guerra Mundial, es evidente, y por tanto hará lo posible para darle a Rusia una salida fácil, seguramente con ganancias territoriales, pero bueno, esto es una mera hipótesis, ¿verdad? Y acabar con ese conflicto que para él es una complicación terrorífica. Y hay que suponer que los mismos poderes que han estado alentando todas las guerras que hay en torno a la guerra de Ucrania y a la construcción de ese mundo euroasiático al que supuestamente ellos querían derrotar, van a hacer lo posible para evitarlo, ¿no? A mí me parece que, vista la experiencia de la primera legislatura de Trump y vista la experiencia de estos últimos años, la llegada de Trump objetivamente al poder es una esperanza de paz. Porque lo que vivimos en su momento es que no hubo una gran guerra por primera vez. Y lo que hemos visto con la administración Biden, a pesar de toda la propaganda, es que no ha parado de haber guerras, ¿no? En fin, precisamente Trump toma posesión el día 20. ¿Qué impacto crees que tendrá en el contexto actual que Trump tome posesión de su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos? Pues desde el punto de vista del poder mundial, creo que rebajará tensiones, que hará otras diferentes, pero creo que rebajará tensiones porque en su mentalidad el mundo no funciona en torno a guerras, ¿no? Funciona de otra manera. Hay un comentarista británico, Max Kaiser, ahora prácticamente censurado, porque como se censuró Russia Today en España no se puede ver, pero bueno, que tenía un análisis mucho más profundo de lo que parece, que era el siguiente. En la época de Trump, cuando gobernaba, él decía: el mundo está en relativa paz porque los líderes de las grandes potencias son tíos, acostumbrados de jóvenes a los deportes de contacto. Y eso crea una mentalidad.
Es decir, es la mentalidad en la que tú sales al campo, te das de bofetadas con el rival y cuando ha acabado el partido te vas a tomar unas cervezas con él. Bueno, eso es una mentalidad. Puede parecer una memez, pero es evidente que no lo fue. Es decir, durante esos 4 años tenías permanentemente la idea del conflicto, parecía que permanentemente iba a haber un conflicto, parecía que permanentemente había tensión, pero luego nunca pasaba nada, siempre acababas negociando algo, ¿no? Bueno, yo creo que ahora a lo que vamos a ir es a eso. Trump hará 4 o 5 exhibiciones de display, que dicen los etólogos, ¿no? De exhibición de poderío para negociar aquí y allá en un escenario extremadamente complicado. Y creo que eso será bueno. Creo que desde el punto de vista, digamos, ideológico, también será bueno en la medida en que parece que ha asumido claramente una cruzada contra el mundo woke, que está llevando a la degeneración absoluta a Occidente, y creo que desde el punto de vista del interés económico y político de los europeos va a ser malo. Va a poner aranceles mayores, va a no estar lo más mínimo interesado en tratados de libre comercio que beneficien a otros que no sean los norteamericanos, lo cual nos obligará a ponernos las pilas. Si de lo que se trata es de saber si habrá una tercera guerra mundial ya, creo que en ese sentido Trump es una buena noticia, ¿no? Si de lo que se trata es de lo que va a pasar con nuestras economías, me parece que es el momento de que efectivamente aquí los políticos en Europa, quiero decir, tomen nota de que de lo que se trata es de que del mismo modo que América primero, pues también España primero. Y hablando de Europa, ¿qué opinas de la actual crisis de valores que vive Europa y de los movimientos identitarios que están surgiendo en muchos de los países europeos? Para mí son una gran esperanza esos movimientos y son producto directo precisamente de un proceso de degeneración sostenido desde los años 60 y fundamentalmente 70, ¿no? Cuando los europeos piensan que son capaces, bien alimentados por el poder, por cierto, de renunciar a lo que son para sencillamente quedarse a dormir, ¿no? A dormir sobre sí mismos. El resultado ha sido medio siglo después un mundo que realmente está al borde de la extinción. Hubo una asunción deliberada por parte de las élites políticas. Cuando digo políticas me refiero también a las mediáticas y a las económicas, porque ya son lo mismo, ¿verdad? De un discurso que en su día se llamó de la cancelación antes de que se utilizara la palabra cancelación para lo que se utiliza hoy, ¿no? Aquel discurso de la cancelación se refería muy específicamente a la idea de vamos a cancelar nuestra historia. Hemos llegado al final, ¿no? Vivimos en el mejor de los mundos posibles y por tanto podemos renunciar a todo aquello que nos construyó. El resultado de eso finalmente han sido sociedades, bueno, al borde de la extinción física incluso. Basta ver las cifras de natalidad, ¿no? La reacción identitaria me parece muy interesante porque, como hablábamos antes para el caso de España, es una reacción puramente espontánea de la sociedad. No ha habido nadie que la dirija. Simplemente la gente toma conciencia de que se está aniquilando y entonces uno intenta sobrevivir. Creo que la reacción identitaria hoy en todas partes, y por identitario hemos de entender lo que se entiende en Europa, no lo que se entiende en el escenario político norteamericano, ¿verdad? Eso. Es una reacción pura de supervivencia. Precisamente por el hecho de que el poder ha tratado de conferir a la gente una identidad distinta a la suya. Eso que los liberales critican como políticas identitarias se refiere muy específicamente a las políticas norteamericanas de la identidad en torno al género, la raza, etc. Nosotros en Europa, cuando hablamos de identidad, claro, hablamos de la identidad realmente existente, la que tenemos, la que somos. Una civilización cristiana, con una historia específica de carácter racional. Es esa identidad la que está resurgiendo para oponerse a esas dos identidades ficticias que el orden nos ha querido imponer y que eran sencillamente letales. Me parece que se ha abierto un camino. Me parece muy importante. Hay mucha gente que es muy pesimista. Yo creo que es porque es demasiado joven y le falta la perspectiva para ver que hace 30 años la situación era mucho peor. Era mucho peor porque nadie había tomado conciencia, o pocos habían tomado conciencia de la necesidad de dar la vuelta al proceso, ¿no? Ahora estamos en una situación crítica, decisiva, es decir, estimulante. Y de esperanza, quizás. Claro, estimulante, precisamente porque es crítica y porque es decisiva. Y hablando de esa identidad y de lo que somos, ¿qué opinas de que con el dinero de todos, con el dinero público, se haya decidido, sí, blasfemar una imagen sagrada
del Sagrado Corazón y ofender a tantos cristianos. Es interesante, muestra hasta qué punto el sistema está exasperado, ¿no? Lo que pasó en las campanadas de Nochevieja en realidad no es la primera vez que pasa una cosa de este tipo. Es verdad que no en un momento tan familiar, digamos, como este, ¿no? Pero yo, una vez más aquí, me interesa mucho la reacción. La reacción de la gente ha sido decir, ya está bien, o sea, ya vale. O sea, hasta ahora te ha pasado de todo. Que hemos visto cocinar un Cristo, en la tele hace unos cuantos años. Hemos visto cosas muy tremendas. No pasaba nada. Ahora sí. Y desde mi punto de vista esto es bueno. Es decir, la gente tiene que reaccionar. La gente tiene que decir, oye, no, por aquí no paso. O sea, no acepto que pases aquí. Esto es nuestro, como con lo de la Reconquista. O sea, aquí no entras, ¿no? El poder está donde está, que es en la destrucción de las referencias que permiten construir una comunidad sólida. Bueno, eso no es nuevo. Ahora es más como decir, vulgar, procaz que antes, porque también es verdad que el nivel medio ha bajado. Lo que es muy bueno es la reacción. Es decir, esto no se toca. Y por aquí, y por aquí, y por aquí no pasas. El poder va a seguir intentándolo, claro. Bueno, eso es donde está. Pero frente a eso, tiene que encontrarse con la reacción de una comunidad, ya no simplemente de una sociedad, de una comunidad, y decir, no pongas aquí tus manos. Muy bien, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en esta tarde, José Javier, ha sido un auténtico placer y nada, esperemos volver a tenerte pronto por aquí. A mí se me ha hecho cortísimo, así que hasta la próxima. Muchas gracias.